Bueno, estamos hablando que somos pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Ser pentecostal no significa que nos tenemos que vestir de X o Y forma, que tenemos que asistir a tal congregación. Ser pentecostal es vivir el evangelio como el Señor nos los dejó. Que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Amén. Y nuestro legado pentecostal está basado en Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos de los siglos. Lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy. Él no ha cambiado ni ha variado. Por eso los dones todavía se siguen manifestando. Todavía nosotros tenemos que cumplir nuestra misión, el ministerio que el Señor nos ha entregado. Amén. Por eso, cuando somos pentecostales, vivimos un evangelio cuadrangular, que quiere decir que nosotros creemos en la salvación de nosotros y de nuestra familia y de nuestra comunidad. Creemos que Cristo aún sigue sanando al enfermo. Creemos que el Señor sigue santificando a su pueblo. Creemos que Él viene pronto por una iglesia con vestiduras blancas y resplandecientes. Y basado en esto, quiero darte una enseñanza muy pentecostal y se llama disimular o discipular. ¿Cómo le suena ese nombre? Disimular o discipular. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y les invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros según el texto bíblico. Mateo, capítulo 28, yo creo que todos nos sabemos este texto bíblico, pero quiero enseñártelo de una manera que lo he aprendido últimamente. En realidad, lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Vivimos en una sociedad de apariencia, una sociedad que le gusta la foto, le gustan los medios, y nos hemos dado cuenta que hoy en día existen muchos filtros, y con un filtro se esconden las imperfecciones que tenemos. Yo veo fotos de personas que conozco que sé que tienen cierta edad y se ponen un filtro y parecen unas muchachitas. Y yo digo, caramba, esa no es ella. ¿Cómo está? Esos son filtros que se utilizan, ¿verdad? Sin imperfecciones. También vemos en Instagram, vemos en YouTube, vemos en Facebook, vemos en todas las redes sociales fotos de personas sonriendo y parecen que estuvieran felices. Y las vemos que toman fotos comiendo, fotos haciendo esto y decimos, ¡ah, qué familia tan unida! ¡Qué personas tan felices! Pero cuando los conocemos cara a cara, nos damos cuenta que están rotos por dentro, que están vacíos y tienen hogares dañados. ¿Por qué podemos simular nosotros también como cristianos ser cristianos? ¿Lo sabía? Nosotros también podemos simular. Por eso el título es ¿discipular o disimular? Podemos disimular que somos cristianos
sin ser convertidos. Los creyentes de hoy en día y de todas las generaciones nos hemos dado cuenta que muchos creyentes no dejan que Cristo gobierne en sus vidas. Entonces, hoy más que nunca necesitamos tener un verdadero discipulado, que es un proceso constante de instrucción para guardar y obedecer lo que Cristo nos mandó. Según el concepto que nosotros tenemos, así vivimos nuestra fe. ¿Lo sabía usted? Según como usted ha aprendido el Evangelio, así lo vive, así lo predica. Según hemos vivido, aprendido, escuchado, así mismo entendemos la Biblia. Un día hubo un hombre que se le acercó, Felipe se le acercó a un hombre que venía de adorar al Señor en Israel, en una de las fiestas. Y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre le dijo, ¿cómo yo voy a entenderlo si no tengo quien me lo explique? Entonces uno vive el Evangelio como lo cree, como lo ha escuchado. Y nosotros pertenecemos al concilio de las asambleas de Dios. Un concilio muy pentecostal, un concilio que nos instruye en la palabra de Dios. Pero analizando el contexto de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia no solamente escucha las predicaciones que se emanan de aquí del altar. La mayoría de los cristianos, yo voy a sus casas y los escucho escuchando X emisora. Y cuando uno enseña conceptos bíblicos, ellos ya tienen unos conceptos preconcebidos. Aquí dicen, no, así no es. Entonces yo digo, ¿eres de Asamblea de Dios o eres de X? Porque actuamos y creemos normas que tienen un duro trato del cuerpo, pero que en realidad no cambian el corazón. Y las peleamos. Cosas tan sencillas como ponerme pantalón, cosas tan sencillas como maquillarme. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, el mundo se ha metido en la iglesia. Y yo, ¿cómo así? ¿Tú sabes lo que es decir el mundo se ha metido en la iglesia? O sea, tenemos una discoteca, nosotros ¿qué? Tenemos los pelos así. No, porque es que se maquillan, que no sé qué. Y eso es mundo. Es que ni aún a las personas de afuera uno les puede decir mundano, porque un mundano quiere decir que vive la vida loca, que vive el mundo y sus placeres. Pero lo dicen así porque tienen ciertos conceptos malos, mal formados, y piensan que el evangelio es así. Y como tú has aprendido, como tú crees, así vives el evangelio. ¿Lo sabías? Y en estos días estoy dictando una materia, estaba dictando una materia que se llama Introducción a la Teología. Y una de las preguntas que me hice y está latiendo en mi corazón y se la sigo haciendo en la iglesia es: ¿el Dios en el cual yo creo es el Dios de la Biblia? ¿Tú te lo has preguntado? ¿Será realmente que el Dios en el cual tú crees es el Dios de la Biblia? ¿O es un Dios que tú has escuchado en la radio, has escuchado en las emisoras? Tú te has hecho un concepto de Él porque desde pequeñito, cuando hacías una travesura, te decían, Dios te va a castigar. Entonces tienes la imagen de que Dios es un Dios que tiene siempre un rayo así para fulminarte. Tenemos una idea de que si nos movemos un poquito en un culto, estás pecando, ya estás descarriado. Y entonces tenemos una idea de que un Dios como que aburrido, que tiene una cara larga. Yo le he preguntado a algunas personas, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Y me dicen, Dios es un viejito. Y la Biblia no dice que Dios es un viejito, dice anciano de días. O sea, Dios no se envejece, mi hermano, ¿lo sabía? Dios no se envejece, es de días. Dios no se arruga, porque Dios es espíritu. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no en esta parte.
Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Dios es espíritu. Y Dios es una persona, como tú y como yo. Pero no una persona porque tenga un cuerpo. Es una persona porque tiene tres cualidades que tiene una persona. Que piensa, o sea, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Eso define a una persona, no el cuerpo. Este cuerpo es el medio que Dios ha puesto aquí en la tierra para que nosotros podamos estar aquí. Pero dése cuenta que cuando morimos, este cuerpo queda allí y sale el espíritu y el alma, que es tu verdadero ser. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su hijo, único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios es más importante tu ser interior que esto. No quiere decir que el cuerpo no vale nada, porque el Señor también nos dice en su palabra que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no lo debemos de ignorar. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarlo. El Señor también le dijo a los fariseos que criticaban porque los apóstoles comían sin lavarse las manos, y les decía: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena definición de Dios, nosotros vivimos el evangelio como es. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿el Dios en el cual tú crees es el Dios de la Biblia? Yo tengo una predicación, otra que les voy a dar para complementar esto, muy bonita acerca de esto, porque Dios, además de espíritu, Dios no deja de ser Dios, y Dios no es como nosotros. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es justicia, pero también es misericordioso. Y Dios es un todo. Y nosotros como seres humanos tomamos ciertas partes de Dios, lo que queremos ver de Dios. Y yo veo en la Biblia, cuando alguien peca, que ciertamente la justicia de Dios viene, que tiene que darle lo que se merece, pero sin embargo también está la misericordia del Señor. Un David, el Señor le dijo: ¿qué prefieres? ¿Plaga? ¿Quieres que los enemigos te persigan? Y él dijo: yo prefiero que sea Dios el que me reprenda, porque grandes son sus misericordias, en cambio el hombre no es misericordioso. Entonces nosotros tomamos la misericordia de Dios y la tomamos a nuestra conveniencia, la ley del embudo, la justicia para mí y el otro no, como si el otro no fuese hecho a imagen y semejanza de Dios, la imagen Dei que está ahí, la imagen de Dios está plasmada. Y a pesar de que ese falle también es hecho a la imagen de Dios. Y aunque Dios le va a mandar su castigo, también Dios tiene misericordia, porque Dios, esa es su esencia. Entonces, ¿el Dios en el cual tú crees es el Dios de la Biblia? ¿O es un Dios que por generaciones te ha formado y te has hecho imagen de cosas que realmente no están en la Biblia, o si están en la Biblia son culturas, son otra cosa y no es Dios? Y esto te lo quería traer como introducción, porque según hemos visto y hemos estudiado, así vivimos el evangelio. Tenemos templos llenos, hoy está lleno, pero no discípulos del Señor. Los discípulos verdaderos parecen que estuvieran en vías de extinción. No es normal que la gente en el tiempo no madure. No es normal. Que pasan los años y sigue siendo el mismo inmaduro. Porque nos hemos acostumbrado a disimular y no a ser discípulos de Cristo. Padre, en esta mañana voy a explicar una gran verdad que tú nos dejaste en la palabra de Dios.
Alumbra el espíritu de nuestro entendimiento para comprender lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Amén. Hoy quiero hacerte un análisis gramatical del texto que acabamos de leer, la Gran Comisión, como nosotros lo sabemos. Pero hoy no te voy a hablar de pronto de las palabras griegas, ya yo lo hice. El texto en griego de la Gran Comisión, lo que en realidad significa para nosotros. Y a mí esto me voló la cabeza cuando yo empecé a estudiar este texto en griego, porque realmente lo que yo creía que entendía de este texto no era lo que realmente decía el texto bíblico. Y mira que es fundamental entender lo que Jesús nos dijo. Y vamos a volver a leer el texto, Mateo 28, lo que Jesús nos dice en realidad. Y nos dice, por tanto, id, hay una coma, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La Escritura revela que en esta lectura bíblica hay un solo verbo principal, aunque los demás parecen verbos, que el verbo es la acción que nosotros tenemos que hacer. Hay tres participios que están allí en este texto que nos están mostrando la forma de actuar de nosotros después de nosotros cumplir el primer verbo. Y el verbo principal de este texto es hacer discípulos, no es ir. Y nosotros por mucho tiempo tomamos esta parte y decimos, es que la palabra del Señor dice ir. Y vamos a predicar y regamos la semilla y no volvemos a hacer más nada. No, ya hicieron la oración de fe. ¿Usted sabía que la oración de fe no salva? Ahí les voy a enseñar otra cosita. La oración de fe no salva. Muchas personas solo repiten esto. Lo que salva es ser discípulo del Señor. Y el Señor nos mandó y dice ir. Y nosotros tomamos ese primer verbo, ir. Pero resulta que es un participio, ahorita les explico qué es, pero el verbo central, lo que el Señor quería que en realidad hicieran es hacer discípulos. Ese es el mandato del Señor. Es una orden directa y urgente, porque este verbo está en imperativo. Imperativo quiere decir una orden, un mandato, algo que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Entonces, si tú lo lees, dice la palabra del Señor, por tanto, tú tienes que moverte, pero la gran comisión se basa en la formación del carácter del que cree en el Señor hasta que Él pueda ser formado como Cristo. Entonces he entendido otros textos bíblicos como la gran promesa que nosotros reclamamos, que decimos. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la decimos, Señor, están en tu promesa, están en tu promesa. Pero en realidad, ¿sabes lo que quiere decir esto? Dice, cree en el Señor Jesucristo. El primero que tienes que creer eres tú. Y el primero que creía en los tiempos bíblicos, que era una época patriarcal, el cual el padre de familia tenía autoridad sobre su hogar, pero no de imposición, no de daño. Era una autoridad bien formada que cuando él se convertía, era tan transformado por el Señor que él guiaba al resto de su familia y su familia se convertía por el testimonio, por la manera de actuar, y la familia seguía sus pisadas. Quiere decir que el padre de familia tenía que discipular a su familia para que su familia también se salvara. Pero nosotros creemos que con orar, Señor, Señor, tu palabra dice, esta es la promesa, y ellos están en la promesa.
¿Cómo están en la promesa? Si tú, como padre de familia, crees, eres un verdadero discípulo de Cristo, y tú le hablas a ellos de Cristo, y tú los formas a ellos en el carácter de Cristo. ¿Saben que nuestros hijos necesitan convertirse al Señor? ¿Usted lo sabía? Algunos piensan y nos cogen a nosotros, los hijos de los pastores y los hijos de los líderes. Es que es el hijo de Karina. Ella canta en el altar y se tiene que portar bien. Quédese quieto. Y resulta que el hijo de Karina necesita ser un discípulo y convertirse al Señor. No quiere decir que porque ella se convirtió, ellos se han convertido. ¿Saben? Mis hijos, el primer tetero que recibieron fue de Biblia. Sin embargo, Silvia Rosa a los 15 años es que realmente se convirtió al Señor. ¿Estamos entendiendo? Como tú entiendes el Evangelio, así lo vives, así lo crees. Así que vamos a quitarle esa carga a los hijos de los líderes, a los hijos de los pastores. Ellos necesitan ser discipulados, ellos necesitan convertirse al Señor. Y el discipulado es un trabajo de toda la vida, lo sabía. De toda la vida, hasta que lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo, varones y mujeres perfectos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, en el modo griego, el Señor lo que está diciendo es dándonos una orden de que nos movamos a ser discípulos, no solo a hacer la oración de fe. Y saben, entonces entendí un poco más el texto que dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces algunos dicen, ¿quiere decir que porque pase a las aguas voy a ser salvo? Y hoy vamos a explicar lo que significa realmente el bautismo según la palabra del Señor y por qué se dijo en ese texto, en una iglesia que era perseguida, en una iglesia que no podía hablar abiertamente de Jesús y qué significaba ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Porque era una iglesia que andaba en las catatumbas, una iglesia escondida. O sea, no hacían lo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Decimos a la persona, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y cuando llevamos a la persona a la iglesia, de pronto un delincuente, una persona que ha sido prostituta y todas esas cosas, la llevamos a la iglesia y no la discipulamos. Aquí adentro, entonces nosotros cuando hay una administración andamos con el bolso así, ¿ven? Porque yo no sé, es que me van a robar, porque yo no conozco. Pero ¿sabe qué hacía la iglesia primitiva? Primero discipulaba antes de llevar a alguien allá a las catatumbas, porque era cuestión de vida o de muerte. Porque como ellos estaban siendo perseguidos, ellos no podían meter a alguien que realmente no había sido convertido, porque lo podía boquear ante los demás y mataban a todos los cristianos. O sea que el que entraba allí era porque era una persona realmente transformada por el Señor. ¡Wow! Entonces por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. Y vamos a entender lo que significa esta palabra del Señor, porque cuando nosotros la escudriñamos entendemos. La gran comisión tiene 3 participios o medios de acción que nos van a llevar a ser esas personas discípulos. El primer participio es vayan, que en el griego es mientras van, mientras caminan, mientras están allí. Es un imperativo que se convierte en una acción necesaria para cumplir el mandato de la gran comisión. O sea, sí, hay que salir, hay que buscar las almas, pero mira el segundo, dice, bautizándolos, que describe un medio por el cual la persona se hace discípulo. Entonces, esto indica una acción continua que yo tengo que hacer. Y mira lo que marca el bautismo. El bautismo marca el fin de una vida y el inicio de otra.
Tú vives el evangelio como lo entiendes. Quiero que quede bien claro. ¿Qué significa el bautismo? El fin de una vida y el inicio de otra. Los judíos al principio no se bautizaban. El bautismo empezó a partir de Juan el Bautista. Si no lo sabían, ahí empezó. ¿Por qué? Los que se bautizaban antes eran los paganos. Ellos se bautizaban cuando ellos adoraban a un Dios y de pronto veían a otro Dios que según ellos era más poderoso. Entonces ellos cambiaban de Dios y se bautizaban en nombre de ese Dios porque tomaban la esencia, la vida de ese Dios y vivían según lo que ese Dios quería darle. Entonces cuando Juan el Bautista introdujo el bautismo y en la palabra del Señor la iglesia empezó a practicar el bautismo, significaba que ellos tenían una unión con Cristo. El bautismo es más que agua, es más que sumergir. El bautismo significa introducirme en el nombre de Cristo. Por eso es que dice, bautizándose en el nombre. No dice solamente bautícense. Dice, en el nombre ¿de qué dice ahí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la misma Trinidad. Quiere decir que tú tienes que vivir para Dios. Tu vida tiene que ser para Él. Tú te trasladas de dominio. Por eso es que vemos tantas personas que han convertido el bautismo en un rito, solamente se mojan y después están viviendo la vida loca. Después dejan con facilidad las cosas del Señor. Hermano, usted viene a la iglesia por los hermanos o por Cristo. Yo le digo a la iglesia, usted, si pelea con alguien, usted lo sacan por una puerta, entre por la otra. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entre más yo miro la novia, o sea, la iglesia, más me desencanto del novio. Pero cuando yo miro al novio, empiezo a amar a la novia y tengo compasión de la novia, porque veo la imagen de Dios en él reflejada y aunque está caída, el Señor tiene que hacer la obra en esa persona. Entonces nosotros por tiempo hemos limitado el bautismo en un rito, en sumergirme a las aguas y ya no. El bautismo, cuando yo lo miro aquí en el griego, que dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me está diciendo, yo me traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo soy diferente. Por eso la fórmula trinitaria aquí, la preposición en, que es eis, quiere decir transferencia de propiedad. En bautizar hacia el nombre implica una relación de pacto, de posesión con Dios. Ya no pertenezco a mí mismo, sino que soy propiedad de Yahweh, de Rey de reyes y Señor de señores. El bautismo significa unión con Cristo. Por eso es que nosotros somos la esposa del Cordero. Me uno con Cristo. Es más que agua. Es más que sumergir, es introducirme en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo me introduzco, cuando yo conozco quién es Dios, entonces yo vivo en santidad y no me tienen que estar diciendo, hermano, deje de estar pecando, hermano, deje de estar haciendo así, deje de estar haciendo estas cosas, porque yo no vivo. El que vive en mí es Cristo. Y si Dios es santo, yo tengo que ser santo. Si Dios es justo, yo tengo que ser justo.
Si Dios es amor, yo tengo que ser amor, pero no el amor de pasión. El amor que dice la Biblia en Corintios 13, que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. Ese es el amor de Cristo. Por eso la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, eran capaces de dar la vida por Cristo, porque ya no vivían ellos. Por eso vemos a un Esteban, que cuando lo estaban insultando, él no hacía como nosotros. Ah, sí, entonces tú me dices, yo te digo, ah, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Le echamos los trapitos al aire a la persona. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando tú te enojes con alguien, dice, no digas lo que te dijo. Y eso lo tendemos a hacer nosotros. Ay, que una persona enseguida. Imagínate. Te lo digo para que ores, ¿oíste? Y eso te lo digo para que ores, es tan peligroso. A mí cuando alguien me dice, no me está trayendo para orar, es un chisme. Porque no entendemos la imagen de Dios, no entendemos cómo es Dios. Entre más tú estudias a Dios, entre más tú lo conoces, más eres como Él. Por eso vemos hogares destruidos, por eso vemos hombres que miran la Biblia y dicen, no, sujétese a mí, porque la Biblia dice que la mujer se sujete, pero no está mirando lo que en realidad está hablando de sujeción, así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Quién no se va a querer someter a Cristo? Si Cristo es amoroso, Cristo es compasivo, Cristo es dadivoso, Cristo es bondadoso, Cristo es amor, Cristo es paz. Pero se les olvida, antes de pedir sujétense, se les olvida que la palabra del Señor dice, el esposo es la cabeza como Cristo es la cabeza de la iglesia y que tiene que ser como Cristo. ¿Tú sabes, tú conoces a Cristo en realidad? ¿Conoces sus cualidades? ¿Conoces al Dios vivo? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Cómo es? Por eso, mi hermano, quiero que tú entiendas que el Señor nos está llamando a ser verdaderos discípulos del Señor, seguidores. Dice, id y haced discípulos, transfórmalos, moldéalos, háblales de mí. Entonces, cuando se bauticen, ellos están cambiando de reino, están cambiando de posición. Por eso era que Cristo, cuando lo maldecían, Él no maldecía. Y por eso fue que Esteban fue capaz de hacer lo mismo que hizo Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted sabe lo que es que te estén tirando piedra y tú seas capaz de decir eso? Yo antes de ayer, alguien que conozco me hizo algo bien fuerte, pero no me dio la cara después que me vio. Sabía lo que había hecho y yo por dentro tenía ganas de decirle, yo quisiera decirle, pero ¿qué me recordó el Señor? Ya no vives tú, vive Cristo en ti. ¿Así se portaría Cristo? Cuando estoy manejando el carro, que se mete la moto, ¿qué le dan ganas a uno? De decirle una barbaridad, de echarle el carro también. Pero me acuerdo que yo soy la cristiana. Ya yo cambié de reino, mi hermano, y mis impulsos no pueden ser iguales a los demás. Eso es un verdadero discípulo. Y se acabarían las peleas, se acabarían las contiendas, se acabarían las rencillas, se acabaría el yo querer tener posición, se acabarían tantas cosas en la iglesia, porque sabemos que el que está aquí adentro es porque realmente está crucificado con Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Sin muerte no hay discípulo. Por eso es que cuando usted entra en las aguas dice, estoy muriendo, y cuando se levanta usted resucita una vida nueva con Cristo. El bautismo te cambia de posición, de muerte a vida. Entonces la obediencia te transforma. Mira lo que dice, vamos a buscar Mateo 16:24. Hermano, entender estas verdades nos cambia mucho nuestra perspectiva
de la manera en que estamos viviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26-24 nos dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero queremos vivir un evangelio sin cruz. Y no sabemos el versículo, pero usted sabe lo que es tomar la cruz de Cristo. El Señor le preguntó a los discípulos: ¿ustedes podrán tener el mismo bautismo que tengo yo? Sí, sí, Señor, lo dijeron. Ah, bueno. Después que Él murió, fueron aserrados, perseguidos, muertos cabeza abajo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ya no vivían ellos, vivía Cristo en ellos. Y mire el otro participio que dice: enseñando, pero dice enseñando a guardar la palabra de Dios. Porque una cosa es recibir enseñanza y otra cosa es practicar la enseñanza. Tenemos una iglesia llena de conocimiento, pero poca obediencia a la palabra del Señor. El conocimiento sin obediencia no es nada. Tenemos que aprender a ser discípulos del Señor. Cuando dice enseñando a que guarden, indica que el discipulado es un proceso constante e instrucción para guardar y obedecer los mandatos de Cristo. Entonces Cristo estaba diciendo: vayan, o sea, esta es la acción previa, hagan discípulos, bautícenlos para que sean transformados, enseñándoles a que guarden la palabra de Dios. Y nosotros hemos cometido como iglesias, como pastores en el tiempo, errores como reducir el bautismo a un rito, darle más énfasis a enseñar que a obedecer. Y son buenos los estudios bíblicos, pero si usted no los practica, mi hermano, de nada sirve. Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano? Algunos me dirán 5, 10, 20. ¿Y cuánto tiempo de madurez tú tienes? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo miras tú? ¿Cómo vives tú en tu casa? ¿Cómo estás guiando a tus hijos? ¿Cómo vives con tu esposa, con tu esposo? ¿Todavía sigues teniendo dolor, rencor en tu corazón? ¿Saben que hay cristianos que no viven el evangelio en realidad? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. Esto habla de una liberación, de una sanidad integral. Quiere decir que cuando la palabra del Señor te dice: no te embriagues con vino, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. O sea, ser lleno del Espíritu Santo no es vivir para Cristo, ser controlado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice: cállate la boca, a mí varias veces me dice: cállate la boca. Si el Espíritu Santo dice: no vayas para allá, no vayas. El apóstol Pablo, en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, él estaba dispuesto a ir a tal parte, pero lo oraron al Señor y era bueno porque iba a evangelizar allá. Pero el Espíritu le dijo: no vayan allá. Y se les apareció un varón macedonio y aunque era bueno, él no fue para allá, sino que se fue al lugar que Cristo le dijo. Y ahí encontraron una mujer llamada Lidia, la cual cuando se convirtió, el Señor le abrió el corazón y fue la que hizo que el evangelio se expandiera en Europa. Una sola persona. Felipe estaba predicándole a una multitud y el Espíritu Santo le dijo: corre a ese carro,
un solo hombre. ¿Cómo yo voy a dejar una campaña evangelística para una sola persona? Le predicó al eunuco y la historia dice que fue uno de los que fundó las iglesias allá en África. ¿Estás dejándote tú mover por el Espíritu Santo? ¿Controlándote por Él? ¿Viviendo para Él? Entonces el bautismo no es un rito. Solo la enseñanza, si tú no la obedeces, de nada sirve. Nadie crece escuchando enseñanzas, sino obedeciéndolas. Hermano, acá tenemos la bendición de tener teólogas. La pastora Judy, la pastora Nachi, mi persona, pastor Silvio. Pero nosotros nos podemos desgalillar enseñándote, sacando así como yo estoy haciendo hoy del griego, del hebreo, de todo. Pero si tú no obedeces, si tú no dejas que ser ese discípulo del Señor. Por eso María escogió la mejor parte, se sentó a los pies del Maestro para ser transformada. Por eso María Magdalena, que tenía tantos demonios, cambió y fue una de las primeras que estuvo en la cruz del Calvario. Y fue una de las que estuvo en la resurrección. Y aunque las mujeres antes no valían nada, el testimonio de una mujer no valía nada, pero el Señor Jesús a la primera que se le presentó fue a una mujer, levantando a la mujer, levantando la dignidad. Porque en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. Y después de ser una mujer que tenía una vida, era una mujer transformada por el Espíritu Santo del Señor. Vivía para Cristo. Así que mi hermano, aunque tú te hayas levantado escuchando aquí enseñanza, pero si tú no obedeces, yo le digo siempre a los hermanos, disponte a obedecer por lo menos 5 cosas de la Biblia y vas a ver cómo tu hogar va a cambiar. Vas a ver cómo tus finanzas van a cambiar. Porque yo te puedo reprender y te puedo decir, hasta que tú no obedezcas lo que dice la palabra del Señor, no cambia tu entorno. No cambia. Porque la palabra dice, enseñándoles a obedecer. Resultados, iglesias llenas de gente, salva pero no libre. ¿Estamos entendiendo? Llena de gente salva pero no libre. Todavía siguen con la misma esclavitud, con el mismo dolor, con las mismas cosas del pasado. ¿Sabe que yo estaba en una iglesia, ahora que soy presbítero, me toca visitar a muchas iglesias, y había un aniversario de una iglesia y yo me quedé así, porque uno celebra y uno, porque hay hermanos que también piensan que uno tiene que estar como una estatua, no celebra. Pero en medio de la celebración, una hermana, ujier, yo me quedé así, Dios mío, empezó a hacer así que, sacaba la lengua y pelaba los ojos así de una manera. Y yo decía, esto que me decía mi esposo, está bailando el garabato. ¿Cómo fue del mundo? Yo el mundo no lo conocí, gracias al Señor. Y el garabato sacan la lengua así, y ella tenía la lengua así, yo no sé qué había comido, pero la lengua la tenía así como negra, como morada, y los ojos así que, en medio de la alabanza, y se movique. Y yo decía, ay Dios mío, ¿esto qué? Yo sentí repudio enseguida, pero yo no sabía que me decía, está bailando el garabato aquí en la iglesia. Hermano, gente que no es libre. Gente que todavía quiere seguir viviendo en lo mismo. Gente que todavía me pregunta, pastora, ¿tomar vino es malo? No es malo. Entonces yo una vez le dije, no es malo. Eso no es malo. Entonces después lo vi en un cumpleaños, en un matrimonio que compró, porque la pastora dice, yo no le dije que la Biblia dice, porque ese era el tiempo bíblico, no había jugos, no había agua. Pero la Biblia dice, no te embriagues con vino, ni tú tampoco tienes que participar con ellos. Se sentó en la mesa de los mundanos y él fue a comprarle los vinos y la cerveza. Porque la pastora Claudia dijo, mira, como tú entiendes el evangelio, así lo vives y lo crees. Todavía tenía esa debilidad allí.
y no escudriñó más de lo que decía la palabra del Señor. Y por eso vemos muchos cristianos. A mí me preocupa, yo mejor digo, den gaseosa o den otra cosa, porque un poquito de levadura nada más muerde el hermano que ha tenido problemas y no ha sido libre. Vea, ese hermano le va cogiendo el gustico. Le va cogiendo el gustico. La que le gusta mostrar, no, es que Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios mira el corazón, pero si en tu corazón está la lascivia, en tu corazón está, entonces tú no te vistes para el Señor. Tú no te pones a pensar que si tú levantas las manos para adorar al Señor, se te ve el ombligo, se te ve el derrier y más lo levantas. Levanto mis manos y el hermano que está atrás está, ay, Dios mío, ten misericordia de mí. No es un discípulo de Cristo. Tú vives el evangelio como lo entiendes. Por eso dice la palabra de Dios, id y haced discípulos. Y estamos en la tarea. Todos los pastores, asambleas de Dios, estamos tomando este texto bíblico y estamos en la tarea de hacer discípulos, porque saben lo que pasó después de pandemia, y ese fue el detonante, pero que nos mostró la condición de la iglesia. Los líderes se volvieron flojos. Y no era que ya eso estaba ahí. No sabían los sacrificios que hay que hacer por Cristo. Después de la pandemia, muchos dijeron, ay, yo me quedo en la casa viéndolo por internet. Y dejaron. Y ahora un poco de iglesias están cogiendo nuevos líderes y enseñándole. Y a la generación pequeña enseñándole. Porque no había gente que tenía bases sólidas en el Señor. Creíamos que eran líderes y no eran líderes. Creíamos que eran discípulos del Señor y no eran discípulos del Señor. ¿Estamos entendiendo lo que dice la palabra del Señor? Primera a los Corintios 2, 9 al 11 nos dice una verdad. Primera a los Corintios, vamos a buscarlo. No, primero quiero buscar Romanos 3. Vamos a buscar primero, aquí lo tengo marcado. Romanos 3. Romanos 6, 3 al 4, perdón. Romanos 6, 3 al 4. Mira lo que dice esta verdad. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y mira la palabra, ois, que significa introducidos, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que cada persona vive el evangelio como lo entiende. ¿Estás entendiendo lo que significa el bautismo? ¿Estás entendiendo lo que significa ser discípulo del Señor? ¿Estás entendiendo que no es traer la gente a la iglesia y dejársela al pastor? Es formarlas. ¿Estás entendiendo que tus hijos necesitan conocer a Cristo y necesitas evangelizarlos? ¿Necesitas discipularlos? ¿Saben que yo pensaba que por poner a mis hijos a leer la Biblia todas las noches, todas las mañanas, ya se habían convertido al Señor? Y me di cuenta que no. Me salieron con unas cosas que yo me quedé. Y me salen con unas preguntas que yo digo, ¿y será que es verdad?
¿O será una imaginación así? Salióle así. ¿Será esto? Y que el espíritu y el alma, ¿no será algo que nos hemos inventado nosotros para poder creer? Argumentos del mundo. Entonces yo dije, necesito discipularlos, necesito guiarlos a que se conviertan al Señor realmente. Porque hemos sido sepultados con Cristo. Mira lo que dice, vamos a mirar, 1 Corintios 2, 9 al 11. Vamos a buscarlo. Primera los Corintios capítulo 2, 9 al 11. Dice así. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ha subido, ni ha oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hermano, ¿quieres conocer más los misterios de Dios? Vive en el espíritu. Y no satisfagas las obras de la carne. Tienes que negarte a ti mismo. Todos los días el apóstol Pablo decía, todos los días muero, todos los días se acordaba que era cristiano. Todos los días. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se le olvidan cobrarle el pasaje? Ay, que la bendición que el Señor me dio, ni voy a decir nada. Pague, llámelo. Porque dice la Biblia, el que robaba ya no robe más. Y eso no es una bendición bien habida, porque usted está aprovechándose de otro. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Mira lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Un discípulo nace cuando muere a su autonomía. Palabra que no se obedece, mi hermano, no da fruto. Un discípulo no es el que más sabe, sino el que más obedece. ¿Me está entendiendo? Yo he conocido en este trasegar de pastora, tengo ya 25 años de estar pastoreando, hermanos que se saben la Biblia de pe a pa, pero se la aplican a otros y ellos mismos no la viven. Y son los más terribles. Son terribles. Entonces no es sabértela, no es venir a todos los estudios bíblicos, es obedecerla. Porque nadie crece ni da fruto si no obedece. Más que llenarte de información bíblica, es rendir tu voluntad a Dios. Hoy la iglesia moderna invirtió el orden. La Biblia dice, seguidme, pero nosotros queremos seguir sin cruz, aprender sin morir y servir sin obedecer. Eso es ser pentecostal, vivir el evangelio. Así que ahora en adelante, cuando lea ese texto, el Señor no solamente te dijo, ir, vayan, no, id a ser discípulos y enséñales a obedecer. Y cuando se bauticen, realmente entiendan que cambiaron de dominio, de gobierno
y vivimos, para el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colócate bien esta mañana. ¿Estás siendo un discípulo o estás disimulando? Hay tantas cosas que me dice el Evangelio, mi hermano, que tengo que vivirlas. Tengo que vivirlas. Entre más lo conozco a Él, más reacciono como Él. Hablo como Él, camino como Él, visto como Él. Y esto no se trata de modas, porque algunos lo llevan a la moda, no. No se trata de moda. Se trata de ser como Él. Pienso como Él, amo como Él, juzgo como Él, hablo como Él. Estamos en tiempos tan difíciles, mi hermano, que a veces me pregunto, si viniera una persecución, ¿cuántos resistirían? ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos? Son salvos, pero no libres. Y a libertad el Señor nos ha llamado. Cierra tus ojitos. Y yo quiero que tú te preguntes, Señor, ¿realmente soy un discípulo tuyo? ¿Estoy conduciendo a mis hijos a un discipulado? Invito a las personas a la iglesia, pero no les enseño a guardar las cosas. El Dios en el cual yo creo, pregunta, yo me lo paso preguntando, ¿es el Dios de la Biblia? ¿O es un Dios tan diferente? Tengo una imagen de Dios tan distorsionada por el pecado, que yo que debo reflejar su imagen no la estoy reflejando en todos los actos de mi vida. Todavía sigo siendo orgulloso, mentiroso, prepotente. Estoy buscando posición. Todavía no me quebranto en su presencia. Todavía sigo con los antiguos moldes. ¿Sabe que yo aprendí que Cristo llega a tiempo? Y eso me forma en una persona puntual. Cuando yo digo Cristo, el Señor sabe que a veces le tememos más al hombre que a Dios. Somos puntuales en el trabajo, pero no a Dios. Cuando llueve, llego a los lugares de responsabilidad, pero no a la casa del rey. No conoces a Dios. No conoces su carácter. No conoces su grandeza. No conoces. Ser discípulo de Cristo significa vivir en Él y para Él, con Él. Por eso Zaqueo tuvo un cambio tan radical que le dijo: Señor, si le he robado a alguien, y él sabía que eran muchas personas,
le devolveré. Porque sabía lo que decía las escrituras. No decía devuélvele uno solo, sino 4 veces lo que ha robado. Porque ahí empezó a obedecer la escritura. Tenía conocimiento, mas no la había obedecido. El conocimiento no te hace un discípulo, te hace obedecer. Obedecer. Espíritu Santo de Dios, tú estás en medio de nosotros. Señor, esto tiene una profundidad tan tremenda. Mateo, que me reta, Señor, a vivir el evangelio de otra forma. Porque a veces no entendemos mucha palabra que está escrita. Y a veces vivo lleno de normas, de leyes humanas, pero no lo que dice tu palabra, Señor. Hoy permite que esa palabra sea esa lámpara a tus pies y sea lumbrera tu camino. Que te alumbre lo que está oscuro en ti. Dile, Señor, yo te entrego cada rincón de mi vida. Quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre. Dígaselo, quiero ser libre. No quiero vivir tras un pasado de amargura, de dolor, de reacciones. Entra en mi casa, Señor. Entra. Ya soy salvo, pero necesito ser libre. Libre. Ya no quiero disimular más una foto de que soy feliz cuando mi hogar está destruido. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi vida. Estremece mi estructura, Señor. Estremece. 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 Ayúdame, Espíritu Santo. Si puedes levantar tus manos y estar como María a los pies del Maestro. Estás a sus pies. Derrámate delante de Él. Dile, Señor, yo quiero ser un discípulo. Quiero introducirme en ti. Dice, bautizándose en el nombre del Padre, en el nombre, en Él, del Hijo y del Espíritu Santo.